tan rota que llegó uno de los hermanos a decir: apenas tenga la oportunidad, mato a mi hermano. Y hoy, el antepenúltimo mensaje, nos queda un domingo de este mes. Hoy quiero hablarles de consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias. La palabra de Dios es muy clara cuando nos afirma que el pecado tiene consecuencias, pero que en medio de las consecuencias siempre hay una esperanza. Y ese debe ser mi enfoque esta mañana, hermanos. Yo no pretendo hablarles del pecado y acusarlos y hacerlos sentir mal y decirle se le advirtió y decirle por su culpa. No, yo lo que tengo en mi corazón es decirle podemos ser libres de las consecuencias del pecado. Es posible menguar las consecuencias del pecado, pero siempre vas a tener cicatrices. Es difícil. Cuando yo peco, puedo ser sanado, puedo ser perdonado, puedo ser librado, pero las consecuencias, las marcas quedan, las cicatrices quedan. Entonces déjenme contarles una historia muy breve. Es una historia que suena infantil, pero me parece que cuando uno quiere explicar algo muy bien, hay que pensar cómo se lo explico a un niño. Y si se lo explico a un niño bien, un adulto lo puede entender. Había un niño que había crecido en medio de la indisciplina, del desorden, de la desobediencia. Era un niño que le traía mucho dolor a sus padres. Así que el padre, en algún momento de tanta desesperación, ¿cómo me dirijo a este niño? ¿Cómo me pongo de acuerdo con este niño? Lo llamó y le hizo una propuesta y le dice: hijo, por cada pecado o falta que tú cometas, yo voy a clavar una puntilla en esta madera, en este cuadro. Por cada falta. Así que muy rápidamente la tabla, la madera, estaba repleta de puntillas, tanto que ya no cabía una más, porque el niño era bastante difícil. Una mañana el padre encontró al niño mirando la tabla llena de puntillas y llorando. Y el padre le pregunta al niño: ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Y el niño le dice: estoy muy triste al ver esa tabla llena de puntillas. Entonces el padre miró al niño a los ojos, le limpió sus lágrimas y le hizo una nueva propuesta. Le dice al niño: por cada cosa buena que hagas, cosa agradable, voy a retirar una puntilla de esa tabla. El niño se entusiasmó por la esperanza que le daba que la tabla iba a ser nuevamente, no iba a tener puntillas, y le iba a mostrar que él había sido un niño de cambios. Y cuando el padre vuelve a encontrarse con el niño, lo vuelve a encontrar llorando. Aunque había retirado ya todas las puntillas de la tabla, el niño estaba llorando. Y ahora el padre le dice: ¿y ahora por qué estás llorando? Y él le dice: porque ya no están las puntillas en la tabla, pero veo las marquitas, las huellas, las consecuencias. Esta ilustración me hace recordar un texto de la palabra, Romanos 6:23.
que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Y cuando dice paga del pecado es muerte, no necesariamente, aunque sí se considera, no es necesariamente muerte física, también hay muerte espiritual. Consecuencias, pero hay una esperanza aquí. Si la paga del pecado trae muerte, la presencia de Cristo trae vida. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos esta mañana la esperanza de que la puntilla sea retirada, pero no vamos a poder evitar la marquita. Por eso sería mejor no pecar, porque aunque soy perdonado de mi pecado, posiblemente las consecuencias están presentes. Y la primera consecuencia de una persona que entra en pecado, de usted y yo, que pecamos, que decidimos pecar, que decidimos no obedecer a Dios, es que la relación con Dios se rompe. Cuando yo estoy en pecado, mi relación con Dios se rompe. La persona que anda en pecado se llena de inseguridad, se siente culpable. Y en la mayoría de los casos la persona se detiene, se paraliza, no quiere continuar esa relación espiritual, abandona por razón del pecado, abandona las prácticas cristianas. ¿Cuáles son las prácticas cristianas? Por ejemplo, una persona que cae en pecado no quiere continuar la relación con la iglesia, no quiere asistir a la iglesia, no quiere estudiar o leer la palabra, le da miedo hablar con Dios, ya no practica la oración. Posiblemente hoy usted está presente en la iglesia, pero está cargado de culpa porque tiene algún pecado. Y lo que Dios está dando hoy la oportunidad es que podamos quitarle la mayor potencia al pecado para que nos dañe. Le tengo una buena noticia. El pecado trae muerte, pero la presencia de Dios, la dádiva de Dios, trae vida eterna. Denle un aplauso al Señor por eso. Tengo consecuencias del pecado, pero tengo el regalo del perdón, de la vida eterna. Cuando una persona cae en pecado, experimenta la soledad, se siente sin protección divina. Y viene el engañador y le hace sentir más culpa. Cuando usted cae en pecado, viene Satanás y dice, sí, usted está mal, usted no merece, usted no tiene oportunidad, usted es un mentiroso, usted es un hipócrita, usted no vale la pena, usted no merece el perdón. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Con que Dios les ha dicho que los perdona, no le crean. Cuando uno está en pecado, mucha gente lo empuja a caer en lugar de levantarlos. Cuando uno está en pecado, Satanás te empuja a caer en lugar de levantarte. Cuando uno está en pecado, a veces los cristianos, los hermanos, los amigos lo empujan y le meten el dedo en la llaga en lugar de levantarnos. Y el propósito de la palabra de Dios siempre es levantarnos. Así que yo le quiero decir a alguien hoy, si usted tiene un pecado por ahí, se siente culpable, a veces no duerme bien y dice yo soy indigno, yo para qué voy a la iglesia si yo estoy muy mal, yo le quiero decir, Dios quiere abrazarlo. Como el hijo pródigo, regresaste, recibe mi abrazo, recibe mi comparación. Hoy quiero compartirle la buena nueva. La mano del Señor sigue extendida como la del Padre al Hijo.
La mano del Señor sigue bendiciéndote aún en medio de que estés en pecado. Dios sigue teniendo un oído para escuchar tu deseo, tu clamor, tu petición de perdón. Dios quiere siempre restablecer su relación con nosotros, que somos pecadores. Dios no quiere que rompas la relación con Él, la amistad con Él, el encuentro con Él. Y tampoco que por el pecado tú rompas la relación con los amigos, con los hermanos, con la familia. El amor de Dios, escúcheme bien esta frase, el amor de Dios está por encima de nuestro pecado. Amén. Así que eso me llena de esperanza. No voy a seguir pecando, pero recibir el abrazo de Dios, que soy pecador, me lleva a decir, no quiero más pecar. ¿Sabe cómo lo dice Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Él murió por nosotros. Él no nos desecha porque somos pecadores. Él no nos desecha porque nos equivocamos. Él no nos desecha porque fallamos. Al contrario, Él nos extiende su mano de amor y pone su oído para escuchar nuestro clamor. Entonces yo quisiera poner en pantalla un texto de Isaías 59, 1 y 2, que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Dios, la mano de Jehová, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese, la primera parte del texto afirma que Dios no ha cortado su mano, ni su oído se ha cerrado para oírnos, que lo que ha hecho que la relación se rompa entre ese Dios que me quiere oír y mi persona es el pecado oculto. Entonces la afirmación que esta mañana quiero hacerles, hermanos, la primera afirmación es que el Señor quiere tener una relación sana con nosotros. Pero como le decía a una hermana esta mañana, hermana, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros no depende de otros, depende de ti y de mí. Soy yo que tengo que tomar la decisión, que no voy a dejar que Satanás rompa mi relación con Dios. No voy a dejar que Satanás rompa mi relación con mi hijo, con mi hija, con mi tío, con mi sobrino, con mi mamá. Porque Dios quiere que yo tenga buenas relaciones. Eso le agrada a Dios. Pero Satanás no. Satanás quiso romper la relación de Dios con Adán y Eva. Y lo logró. No dejemos. Prioricemos nuestra relación con Dios. En segundo lugar, el pecado toma el control de nuestras vidas. El pecado controla nuestra vida. ¿Quién debe tener el control de nuestra vida? Jesús, el Señor, a quien le hemos dicho: entra a mi corazón y sé el Señor de mí. Él debe tener el control de mi vida. Por esa razón le llamamos el Señor. Por esa razón nos inclinamos a Él, nos sometemos a Él, obedecemos a Él, porque Él es el Señor de mi vida. No Satanás, no el padre de la mentira. Pero cuando cometemos pecado, si nos alejamos de Él, si nos alejamos del Señor, el pecado termina haciéndonos su esclavo.
Si usted le da entradita al pecado, el pecado va abriendo caminos, va abriendo puertas, va abriendo todo. Y puede ser un pecado tal vez sin significado, no digo grave o no grave porque no existe. Puede ser un pecado muy natural que comienza a abrir puertas. Había un beduino. Beduino es un hombre que lleva camellos por el desierto. Y tuvo que hacer un descanso en el desierto y levantar su casa, sus carpas, para descansar, para dormir. Y una vez que se acomodó y comenzó a conciliar el sueño, el camello que llevaba el beduino metió la cabeza por la ventana de la carpa y le dice al beduino: mi señor, ¿me permite entrar la cabeza porque está haciendo mucho frío afuera? Y el beduino le dijo: bueno, entra la cabeza. Al rato le dice el camello: mi señor, ¿me permite entrar las patas por la ventana porque está haciendo mucho frío afuera? Y el beduino acomodó su cobija y le dijo: bueno, entra. Al poco rato: mi señor, ¿me permite entrar mi cuerpo, parte de mi cuerpo que está haciendo mucho frío afuera? Y el cuidador de camellos, el beduino, le dijo: entra. Al final de esta historia, el camello estaba dentro de la carpa y el beduino estaba afuera. Esta ilustración se la cuento porque el pecado es así. El pecado va entrando de a poquito, va entrando de a poquito, y al final el pecado tiene el control de su vida. Hoy tenemos que tomar la decisión de no permitir convertirnos en esclavos del pecado. ¿Sabe? Jesús tuvo un diálogo con los judíos. Dice, con los judíos que habían creído en Él sobre el tema del pecado. Quiero mostrarles ese diálogo, que posiblemente está en el texto, a ver si lo tenemos, de Juan 8. Le leo la primera parte. Dice que Jesús le dice a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A los judíos no les gustó esa frase, serán libres. No les gustó la palabra libertad. Ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿cuándo nosotros hemos sido esclavos? Jamás hemos sido esclavos, nosotros somos hijos del padre Abraham. ¿Por qué nos hablas de libertad? Y Jesús entonces pronunció esta frase que para el tema del control que estamos hablando del pecado es muy adecuada. ¿Y cuál fue la frase? Esa frase que Jesús le pronunció decía: en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, si usted tiene un pecado oculto, un pecado en su vida, haga el análisis. Usted está siendo esclavo de ese pecado. Ese pecado lo domina y lo controla. Por eso el segundo punto de este mensaje: el pecado controla su vida. Algunos dicen, son vicios. El vicio es un control del pecado. Son costumbres. La costumbre es un control del pecado. Piense por un momento, si usted tiene la costumbre de ver pornografía,
usted se vuelve esclavo de la pornografía. Si usted tiene la costumbre de una vida sexual desordenada, usted se vuelve esclavo de la vida sexual. Si usted tiene la costumbre de tomar licor, de ser un borracho, usted se convierte en esclavo del licor. Si usted tiene la costumbre a toda hora de estar en recreación, usted se vuelve esclavo de la recreación. Todo aquello que está primero que Dios es un pecado. Y si está primero que Dios, se convierte en una esclavitud y se convierte en un pecado. Un día hubo un diálogo entre Satanás y un cristiano. Y Satanás le decía al cristiano: a los cristianos, a los evangélicos, no los vuelvo a tentar con vicios, no los vuelvo a tentar con cosas malas. A los cristianos los podemos tentar con el trabajo. Y es cierto, hoy hay hermanos que viven más para trabajar que para honrar el nombre de Dios. Y perdemos la visión de Dios porque tengo que trabajar, porque el trabajo es primero, porque la Biblia dice que el que trabaja no coma, pero la Biblia no dice que le quite el primer lugar a Dios. Por eso la palabra vuelve hoy a repetirse: primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso a algunos de ustedes no les alcanza el salario, no les alcanza el tiempo, no les alcanza, porque no han entendido que primeramente el reino de Dios. Y esa tentación del pecado sobre el trabajo se da más con la gente que vive independiente, con la gente que tiene un negocio independiente, con la gente que trabaja a destajo, que si no trabajo no gano. Y algunos de ustedes están metidos en esa trampa. Sálgase de esa trampa. Yo conozco a algunos hermanos que no paran un minuto, porque si paro un minuto pierdo plata. Usted tiene que aprender a decirle: Señor, este tiempo te lo doy para ti y tú te encargarás de mis finanzas, pero a ti te rindo mi primer lugar. Algunos de ustedes están muy interesados en irse a vivir a los Estados Unidos. Yo le quiero decir con experiencia, porque he estado muchas veces en ese país, están equivocados. Irse a vivir a los Estados Unidos es perder la paz y la felicidad, porque el americano vive por minutos, vive por horas. Y cuando yo he ido a hogares de hermanos, tanto americanos como latinos, su mesa está llena de medicinas. ¿Y sabe cuáles son la mayor cantidad de medicinas? Vitaminas, para tener fuerza para trabajar 10, 12, 14, 20 horas, porque no tengo tiempo. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero ser esclavo del trabajo. Yo tengo una responsabilidad y debo trabajar, pero mi primer lugar está para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no para el Dios dinero. Mi vida se la quiero entregar al Señor primeramente, y después habrá tiempo para trabajar. El pecado tiene el mismo poder que tiene el que presta dinero. Cuando usted pide prestado dinero a una persona, usted pasa su libertad al control de esa persona. Usted se vuelve esclavo de esa persona. Además, que el pecado controla tu vida, se abre una puerta que no debía ser abierta. Una puerta que conecta con una cadena de pecados. Un pecado te lleva a otro pecado. Por ejemplo, una relación sexual ilícita te lleva a mentir, y esa mentira te lleva a otra mentira. Este fue el caso de David. David le abrió la puerta a las relaciones sexuales ilícitas, y eso lo llevó a cometer más pecado, hasta matar
al esposo de esta mujer. Por ejemplo, el tema del diezmo. Cuando usted comete el pecado, porque la Biblia dice, me han robado. Cuando usted comete el pecado de no dar su diezmo, esa mentira le lleva a otra mentira y eso le lleva a la muerte. Ananías y Zafira. Piénselo, hermano. Cuando usted hace la reflexión, ¿qué pasa conmigo? No me rinde el dinero, el trabajo no va bien, aunque tengo varios ingresos, no me alcanza. Piense, si usted está esclavo del dinero. El dinero es importante, el dinero no es malo, el dinero no tiene moralidad. El que le pone la moralidad somos nosotros. El que usa el dinero para pagar a otro para que mate, somos nosotros. El dinero es el mismo. El que usa el dinero para pagar a una mujer prostituta es el mismo dinero que yo uso para almorzar en el centro comercial. Pero el que le da el sentir de pecado soy yo. Quiero mostrarle lo que dice Isaías 31. No sé si lo tenemos en la pantalla. Isaías 31. ¿Qué dice Isaías 31? Mire, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, espíritu y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El pecado te esclaviza, el pecado suma, el pecado te contagia. Añado pecado a pecado y termino tan pecador que me siento indigno y me alejo de Dios, me alejo de la oración, me alejo de la congregación. Algunos hermanos que les llamo y les digo: hermano, ¿por qué no ha vuelto? ¿Qué ha pasado? No, pastor, muy ocupado, mucho trabajo. Cuando no tenemos la dependencia de Dios, tenemos cualquier justificación para alejarnos de Dios. No queremos llegar a la congregación. No quiero escuchar un mensaje como este. ¿No le pasó a Adán y Eva eso? El Señor los estaba buscando y ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y cuál fue la respuesta? Tuve miedo de oír tu voz. Hermano, cuando usted esté cuando usted esté fallando, no se aleje de Dios. Al contrario, acérquese a Dios, búsquele, porque Él le va a abrazar. Como dijimos en el primer texto, la mano de Dios no se ha cortado, ni su oído se ha cerrado. Último, 3. El pecado oculto te lleva a la soledad y a la tristeza. Una persona pecadora que tiene un pecado oculto, que sabe que está haciendo mal, pero no se ha podido librar de eso, una persona que anda triste. Y a veces lo que hace es buscar momentos de alegría, pero no de gozo, alegría. Entonces me voy al río, me voy a un concierto de música, me voy a la playa, me voy a un restaurante. Quiero como tapar, como decir, no me quiero acordar de ese pecado oculto que tengo. Para los creyentes el pecado es mortal. Pues desafortunadamente la iglesia nos ha enseñado a no mostrar nuestro pecado. Nosotros no queremos mostrar que hemos pecado, sino que debido a nuestra falta de comprensión de los demás, comprensión con el pecador, las personas deciden asistir a la iglesia, pero no revelar su situación de pecado. Entonces eso se va volviendo algo normal. Yo voy a la iglesia, yo estoy pecando, pero no hay problema, yo estoy ahí. Deciden alejarse del Señor. Algunos creyentes, además de la soledad y la tristeza, han llegado a tener amargura. Este fue el caso de Judas, hermano. Judas estaba con los discípulos, estaba en relación con Jesús, la relación con Jesús comenzó a distanciarse y Judas traicionó a Jesús. Y entró en amargura, entró en soledad, entró en dolor. Los discípulos, aunque él tenía una relación con los discípulos, ahora él era un hombre solo, solitario, lleno de culpa por su pecado oculto de haber
traicionado a Jesús. Y aún los mismos que le pagaron las 30 monedas de plata, esto es interesante, lo dejaron solo. Cuando él quiso ir a hablar con ellos, decirle: mire, yo estoy arrepentido, yo devuelvo las monedas, yo me equivoqué, yo ya no quiero hacer esto. La respuesta de ellos: allá tú, estás solo, allá tú. El pecado nos llena de soledad y de tristeza. En medio de su soledad, en medio de su amargura, en medio de su sentimiento, entonces Judas, como no sintió que nadie lo entendía, decidió ahorcarse. Aquí recordamos otra vez el texto: la paga del pecado es muerte. Quiero finalizar con un texto que quisiera que lo tuvieran en cuenta esta mañana, y es el Salmo 32. Es un texto que nos da una oportunidad. Salmo 32, el versículo 3 y 5. Así lo expresa el salmista. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Está usted hoy en pecado? Yo hago mi propio análisis. Yo puedo decir: sí, yo tengo un pecado. Aquí ninguno de nosotros está exento de pecar. Pero el problema no es si tengo pecado. El problema es: ¿qué voy a hacer con mi compromiso, con mi conexión con el pecado? ¿Qué voy a hacer con este pecado? ¿Cómo manejo eso? Y que hoy usted comience diciendo: Señor, yo quiero salir de eso. Estoy gimiendo, me estoy envejeciendo, mis huesos están secando. En las noches no puedo dormir bien porque el pecado me acosa. Entonces voy a decir: confieso mi transgresión a Jehová, perdonas mi maldad, y voy a ser un hombre, una mujer, un joven libre. Le invito a inclinar su rostro y decirle: Señor, hoy tú me has hablado. Yo tengo un pecado y no te lo puedo ocultar porque tú conoces mi vida. Yo solamente lo que te puedo decir es: me siento muy, muy débil para enfrentar este pecado. Me siento cansado, me siento incapaz, tengo mucha culpa, quiero ser libre de eso. En este momento, Señor, tú me estás revelando cuál es mi pecado. Y Señor, yo te quiero agradar, pero te confieso que mi pecado no es fácil de librarme de él. Pero yo sé algo que he escuchado en esta iglesia, y es: nada hay imposible para Dios. Todo es posible. Todo es posible. Y hay una canción que sería ideal para terminar esta mañana, que nos dice: todo es posible. Y yo le quiero decir a ustedes, mis hermanos, no se deje manipular de Satanás. Que él le diga: usted no tiene solución. Como fue Satanás y le dijo a Adán y Eva: ustedes no tienen, ustedes no van a perder la vida. Es que Dios no quiere que ustedes tengan la sabiduría divina, sino que podamos decir: todo es posible. Dígale al Señor hoy: Señor, yo creo, yo confieso que tú me puedes sacar de este pecado.
Señor, yo confieso que yo puedo ser libre esta mañana. Señor, te doy gracias por este mensaje que me dice que el pecado puede tener control de mi vida, que el pecado trae consecuencias, pero también que el pecado lo puedo vencer, así como Cristo venció en la cruz. Salga de aquí hoy descargado, descansado, porque soy libre, porque no soy esclavo del pecado. Dígale al Señor, hay algo nuevo hoy para mí, porque todo es posible en tus manos. Y yo quiero vivir feliz. Yo tengo la amargura de Judas porque no me sentí perdonado, me sentí abandonado. Pero en Cristo todo es posible. Aleluya. Jesús, quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Yo quiero ser libre, Señor. Jesús resucitó. Sí, Señor. Y por su sangre, sus heridas. Gracias, Señor. Nada es difícil. Nada difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Gracias, Señor. Hoy las montañas por la fe. Sí, Señor. Se moverán por su poder. Si alguien aquí esta mañana dice, pastor, yo no tengo como la fuerza para decir que mi pecado es este, pero yo sí quiero que usted sepa que mi deseo es que el poder de Dios transforme mi vida. Yo sí quiero decirle, pastor, que yo quiero ser libre de ese pecado. Si hay alguien aquí, yo le invito a que levante su mano. Dios te bendiga, hermano. Y yo lo que voy a hacer es orar por ti y decir, Señor, Dios te bendiga, hermano. Señor, tenga misericordia de mí, Señor. Yo no soy feliz así. Yo estoy pasando por un tiempo muy difícil. A mí el pecado me está controlando, me está gobernando, Señor. Perdóname. Necesito tu sanidad. Necesito tu abrazo. Necesito tu perdón. Tú sabes, Señor, de qué estamos hablando. Y aunque usted no levante su mano, usted y Dios saben que hay que hacer un acuerdo, que hay que sentarse y hablar los dos. Y decirle, Señor, todo es posible. Aleluya. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó. Aleluya. Quien llevó nuestro Gracias, Señor. dolor. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por entenderme. Jesús Gracias por recibirme. Gracias por hablar conmigo, Padre. Gracias, gracias. Sí, Señor. Hoy las montañas por la
se moverán por su poder. Póngase en pie. Nada es difícil Ponga la mano sobre su hermano. para Dios. Que este sea un momento de reencuentro con el Señor. Que este sea un momento de paz. Que este sea un momento de confianza en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aleluya. Se moverán por su poder. Dígale al hermano que está a su lado: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale, hermano, hoy me siento renovado. Así que te invito a la cafetería y yo pago. Estoy entusiasmado, estoy inspirado. Yo pago esta mañana. Dios me los bendiga. Los hermanos nuevos que vinieron de visita pueden venir a la primera banca. Les van a dar un regalo de recuerdo de nuestra congregación. Y todos los caballeros, escúchenme los caballeros, todos los señores, por favor, acompáñenme aquí a la primera banca, aquí, a esta primera. Los nuevos aquí al centro y todos los caballeros aquí. Solo 5 minutos, 5 minutos. Ayúdenme, escúchenme, acérquense. Solo 5 minutos. Todos los hombres. Y los nuevos en el centro del templo.